Un saludo de paz y bien, queridos jóvenes. Como siempre, continuamos nuestras clases de ciencias sociales. El día de hoy vamos a continuar con los periodos de la Guerra Fría, ¿ya? Uno de ellos ya habíamos visto ya en una de las clases anteriores acerca de del bloque de los dos mundos, ¿no? De la expansión prácticamente de ambos bloques. Y dentro de ellos algunos conflictos que se desataron, como el caso de la crisis de Berlín, que Alemania había quedado completamente dividida, ¿no? De la creación, aparte de Berlín, ¿no? Generando una serie de conflictos dentro de lo que es Alemania, ¿ya? Por otro lado, también un hecho muy importante es el caso de la guerra con Corea, que se había dado de 1950 a 1953, ¿no? Como nosotros ya sabíamos, chicos, Corea había sido una colonia de Japón, pero como Japón había perdido la guerra, entonces esta se tuvo que ver invadida por los países que habían ganado. Tal es el caso como por la URSS y por los Estados Unidos, por otro lado. Bien, entonces había ya una línea divisoria que era el paralelo 38, ¿ya? Y en Corea del Norte teníamos a los soviéticos, quienes habían nombrado como presidente al revolucionario Kim Il-sung, ¿ya? Y en Corea del Sur, en 1948, quienes habían nombrado también como presidente a Syngman Rhee. Entonces, ya al verse dividida Corea, obviamente lo que se quiso era pues tener un solo estado, pero ello no se pudo dar. ¿Por qué? Porque siempre hubo constantes enfrentamientos entre una de las Coreas y otra, ya que tenía la influencia de la URSS por un lado y de los Estados Unidos. Y como ya ustedes saben que estábamos en plena Guerra Fría, entonces, y ambos tenían distinta ideología, entonces nunca por nunca pues iban a llegar a un acuerdo. Ya, en 1950... las tropas norcoreanas habían atacado al sur y en respuesta y con aprobación además de la ONU, los surcoreanos llegaron hasta la frontera con China, pese a la advertencia de este país. Entonces China también se vio preocupada que los surcoreanos pues habían llegado casi hasta la frontera con China, ¿no? Entonces temían por una posible invasión. Entonces, Corea del Norte pues también es apoyada por China y lanzó una contraofensiva llegando hasta Seúl, y el general MacArthur empieza a retroceder y amenaza además con utilizar una de las armas nucleares, y esto le costó la destitución, ¿no? Puesto que si los Estados Unidos había conseguido un permiso de la ONU, recordemos de que la ONU es un organismo que vela por la paz, pero sin embargo, al ser utilizado como amenaza por parte de MacArthur, entonces por ese motivo es que él había sido destituido. Esta guerra de Corea pues es finalizada con el armisticio de Panmunjom en 1953 y Corea queda dividida en dos zonas, ¿ya? Más de 1 millón de personas habían muerto, jóvenes, y más de 5.000 soldados se habían quedado en Corea del Sur, sobre todo, ¿para qué? Para evitar que haya enfrentamiento entre ambas Coreas. Y es por ello, chicos, que ustedes pues verán a muchos de los surcoreanos con apariencia o con ciertos rasgos que no son similares a los de Corea del Norte. ¿Por qué? Por la transculturización y además porque hubo cruces raciales dentro de esta Corea. Bien. También tenemos que mencionar, chicos, la crisis de Irán, quien había sido ocupado por la URSS y Gran Bretaña en 1941, por un lado. La invasión había llevado al poder ¿a quién? A Mohammad Reza Pahlavi. Irán era una pieza muy clave dentro de la economía. ¿Por qué? Por los yacimientos petroleros que tenía, ¿ya? Y estos habían sido explotados sobre todo ¿por quiénes? Por Gran Bretaña, ¿ya? Por la Britain Oil Company. Entonces, jóvenes, nosotros sabemos de que muchos de estos países, sobre todo occidentales, ¿ya? Tienen presencia de yacimientos petroleros y que ello obviamente pues lleva a la ambición a los demás países. En 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh había nacionalizado estos recursos petroleros con beneficios obviamente pues para su país, pero ello no había sido bien visto. Entonces
Gran Bretaña, con ayuda de los Estados Unidos, organiza un golpe de Estado derrocando a Mossadegh. ¿Sí? Y Estados Unidos respalda ¿a quién? Al Shah Reza Pahlavi con una dictadura pro-occidental. Chicos, aquí nosotros podemos ver, se respeta prácticamente el nacionalismo a lo que realmente quiere un país o siguen prácticamente los intereses de los demás países, ¿no? Y estamos en plena Guerra Fría. Bien, otro de los periodos dentro de la Guerra Fría es el periodo de la coexistencia pacífica. Una coexistencia pacífica prácticamente aparente porque ello en la realidad no se daba. En 1950, Estados Unidos y la URSS quisieron evitar un enfrentamiento nuclear. Recordemos de que ambos ya habían dicho a viva voz de que de ambos poseían pues bombas nucleares. Entonces, y en cualquier momento podían ya enfrentarse. Tanto el presidente de Estados Unidos, ya digo, Dwight Eisenhower, hablaba de un complejo militar industrial, ¿no? Y por otro lado, pues, la URSS hacía lo mismo. Y en 1955 se da la cumbre de Ginebra para una coexistencia pacífica con líderes de Francia, la URSS, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y decimos que es aparente porque ya sabemos nosotros que siempre hay conflicto en otros países y entonces ellos han estado presentes. ¿Cuáles fueron los principales factores de esta coexistencia pacífica? Un fin del monopolio nuclear estadounidense, ¿ya? Aunque la URSS dispuso de arsenal nuclear, en 1960 se forma un club atómico entre Francia, China y Gran Bretaña. Entonces, chicos, no eran pues los únicos países que aparentemente contaban con arsenales nucleares. Además, un factor que había impulsado sobre todo a que haya una coexistencia pacífica era la gran muerte de Stalin. Nosotros sabemos de que Stalin pues fue un personaje muy radical, sanguinario además, y muy decisivo para que la Guerra Fría pues tome bastante auge. Pero después de esa muerte de Stalin le sucedió Nikita Khrushchev y Khrushchev había iniciado un proceso de desestabilización. ¿Por qué? Pues porque consideró de que era pues muy exagerada. Y por otro lado, en Estados Unidos, Truman es sucedido por Dwight Eisenhower, quien atenúa también la carrera armamentista, puesto que vio que no era adecuado. Otro de los factores era el cuestionamiento al interior de los bloques, países alienados por los bloques que no están de acuerdo con las políticas. Y chicos, políticamente pudieron haber estado de acuerdo tal vez las personas militares, tal vez los presidentes y sus primeros ministros, pero parte de la población tampoco estuvo de acuerdo, ¿ya? Vemos en el caso de Hungría que se retira del Pacto de Varsovia. Francia adopta una política más independiente que los Estados Unidos. Por otro lado, China rechaza la política de distensión de Khrushchev, originando una ruptura de relaciones en 1965 y un problema fronterizo en 1969. Ya otro factor es el surgimiento del tercer mundo. Países que eran descolonizados y cuestionaban además esta estructura bipolar. También tenemos la sucesión de conflictos regionales, ¿no? Los intereses de las superpotencias no era lo único más importante dentro de cada país. Cada país tenía sus propios problemas como para prestar bastante atención a lo que sucedía, pero que nosotros sabemos que era de gran influencia. ¿Cuáles eran las principales dificultades para esta distensión? Es decir, para que no haya pues esta convivencia armónica. Por un lado tenemos el caso de la intervención en Egipto. En este periodo de enfrentamiento localizado y además de negociaciones, ya vamos a ver cómo se da esta intervención. En 1956, en Egipto Nasser se da la nacionalización del canal de Suez, es decir, que se pueda trabajar con ese canal, pero a beneficio del país. Y nuevamente, Francia, Gran Bretaña e Israel habían ocupado el canal de Suez. Y por otro lado, la URSS amenaza con intervenir y presiona a los Estados Unidos para que sus aliados retiren sus tropas y las potencias pierden su poder. Entonces, chicos, nuevamente vemos el interés de los países ya de actuar en supuesto beneficio del país. Pero nosotros sabemos de que el canal de Suez pues era un lugar estratégico como para que ellos puedan seguir comercializando.
¿no? Pero al quererlo nacionalizar, entonces vemos de que esto perjudicaría a algunos países, ¿no? Entonces, como ya vemos que hay enfrentamiento, como quien dice, a los aliados de los Estados Unidos, entonces tenemos la presencia de la URSS. Nuevamente se enfrenta un bloque con el otro, ¿ya? Posteriormente tenemos la crisis de los misiles en Cuba. En 1962, Cuba se vincula con la URSS e instala un armamento estratégico en la isla. Entonces, Cuba ya está decidiendo, como quien dice, por un tipo de gobierno, ¿sí? Y es por eso que tiene bastante cercanía con la URSS. Pero, ¿esto sería bien visto por Estados Unidos? Vamos a ver. En Estados Unidos, el presidente Kennedy declara amenaza de inseguridad y decreta un bloqueo naval y que atacaría a los navíos soviéticos que navegaran hacia Cuba hasta que se retiren. Entonces, vean ustedes, chicos, no le cae muy bien esto a los Estados Unidos y empieza a pues amenazar sobre todo a los cubanos, pese a que sabe de que tienen ayuda de la URSS. Y por otro lado, pues la URSS cede, dice, con la condición de que los Estados Unidos retire sus instalaciones de misiles de Turquía. Pero para que esto suceda, chicos, tanto Nikita Khrushchev con Kennedy tuvieron prácticamente conversaciones. Y Nikita Khrushchev siempre le manifestaba a Kennedy de que tanta presión sobre los países, ya, y iba a haber algún momento en que esos países tendrían que rebelarse y atacar sobre todo a su principal opositor. Es decir, era como especie de una indirecta ¿hacia quién? Hacia los Estados Unidos. Un hecho muy importante y además muy triste dentro de lo que es la Guerra Fría es la Gran Guerra de Vietnam. Nosotros vamos a ver de que este hecho pues tal vez había llamado la atención a nivel mundial como para parar con la Guerra Fría. Bien, esta guerra de Vietnam tuvo una duración de casi 20 años. Hubieron distintos bombardeos masivos sobre la población civil. Además de que dentro de esta guerra también pues fue una guerra química, como el caso del agente naranja, este agente naranja que no solamente pues eliminaba a los vietnamitas, sino hacía que la piel prácticamente se les tuviese que derretir, se les tuviese que quemar, y además este agente naranja también actuaba sobre los diferentes cultivos, ya, y los desertificaba y hacía de que esa tierra quedara estéril, que nunca más pudiese tener productividad. Hubo bastante crueldad, sobre todo en ambos bandos. ¿Sobre quiénes? Sobre los prisioneros. ¿Ya? Y un papel protagónico aquí jugaron pues los helicópteros gracias a la zona agreste y difícil, sobre todo de Vietnam. Esta guerra pues no era de frente, sino contra una guerrilla casi invisible que era la Vietcong. Bien, que esta guerra la vamos a desarrollar a mayor detalle más adelante, queridos jóvenes, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar? Por un lado, vamos a confeccionar una línea de tiempo con los principales hechos de la Guerra Fría y, por otro lado, vamos a elaborar un cuadro comparativo, ¿ya? Sobre la atención, sobre todo, de la población que vivía en ese entonces con la presencia de la Guerra Fría, ¿ya? ¿Y en relación a quiénes? A la población actual, a lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la atención que nosotros tenemos con la presencia del COVID-19? Y por último, voy a escribir una pequeña reflexión sobre nuestro papel protagónico, sobre cómo aportamos nosotros para que haya una convivencia de forma democrática en bienestar del bien común. Bien, jóvenes, esto es todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Todos somos importantes.